Hola, hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Comunes y Corrientes, gente que marca la diferencia. Hoy tenemos un tremendo programa con un tema muy interesante y una excelente invitada, pero no podemos comenzar sin antes agradecerles a ustedes por todos los saludos que nos han hecho llegar a través de las diferentes plataformas que ya están apareciendo aquí abajo en pantalla y mediante las cuales ustedes nos pueden escribir. Es por esto que quiero mencionar algunos de los mensajes que hemos recibido, pero serán los de Facebook, Instagram o Twitter, no sabemos. Vamos a ver qué dice la ruleta social. Va a comenzar a girar la ruleta, señores. Ahí está girando ya, comenzó. Y la red seleccionada para el día de hoy es Twitter. Y el primer saludo es de Carlos Correa. Muy buen programa, @comcor_oficial. Los veo siempre acá en la séptima región. #Comcor somos todos. El segundo es de Lucas Muñoz, fanático del programa con mis hermanos. #Comcor somos todos. Belén Aliste también nos escribe y nos pone: siempre veo el programa, gracias por abordar temas que son interesantes y no siempre están en los medios. #Comcor somos todos. Estos han sido los saludos del día de hoy. Muchas gracias a toda la gente que nos escribe. Los invitamos a que puedan seguir interactuando con nosotros a través de las distintas redes sociales. Y bueno, como les venía diciendo, el programa de hoy se viene buenísimo. Hoy vamos a hablar de el feminismo como movimiento social. Y para ello tenemos a una invitada de primer nivel. ¿Quieren saber quién es? Los invito a ver la foto perfil de la invitada de hoy. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Catalina Potoczniak, tengo 21 años, estudio Pedagogía en Castellano en la Universidad Católica Silva Enríquez, donde también soy consejera universitaria. Además, soy militante del Partido Socialista y del Frente Feminista Socialista, que fue fundado hace poco gracias a la contingencia. Ya está con nosotros Catalina, muy bienvenida al programa. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, todo bien, ¿tú? Bien. Quería preguntarte, ¿cómo tú defines el feminismo? Oye, es una pregunta muy difícil porque el feminismo actualmente está dividido en muchas ramas, pero básicamente se define como una lucha que parte desde las mujeres, para las mujeres dentro de una sociedad en la que las mujeres no estamos en igualdad de condiciones, pero no porque nosotras no tengamos las capacidades, sino porque no tenemos las oportunidades. Se relaciona mucho con la equidad y también con la equidad. ¿Por qué en comparación con la igualdad? Porque nosotras consideramos que nosotras tenemos que tener derecho a todas las mismas oportunidades que los hombres, porque básicamente somos seres humanos igual que ustedes. Básicamente esa sería una definición muy básica de lo que es el feminismo y de por qué las luchas que se dan hoy en día se dan. Ahora cuéntame tú, ¿por qué te volviste feminista? ¿Qué fue lo que más te incentivó a formar parte del movimiento? Igual hay que diferenciar una cosa y bueno, para empezar, el feminismo activista es un tipo de feminismo y en este yo me encuentro hace como 1 año, 2 años, que es cuando comienza la tercera ola del feminismo en Chile. Sin embargo, sobre el feminismo me hice parte de esto porque es una lucha muy personal, porque yo siento todos los días que por detalles o por cosas más notorias soy violentada solo por el hecho de ser mujer. Y esto me pasa desde que tengo memoria. O sea, siempre cuento como la misma historia de que yo era muy chica, tenía 5 años, y yo una vez le dije a mi mamá que quería ser presidenta de Chile, pero que no podía porque los presidentes eran puros hombres. Todavía no salía electa Michelle Bachelet ni nada, esto fue hace harto tiempo. Y ella me dijo que no, pues que las mujeres también podíamos. Pero desde ese momento yo creo que a mí algo me empezó a sonar y después con el tiempo y con el estudio, por supuesto, pude ya definirme como feminista. ¿Tú crees ilógico que una mujer no sea feminista? No sé si es ilógico.
Yo creo que cada mujer vive sus procesos y responde a ellos de la forma que decide hacerlo. Pero sí es cierto que una mujer, no por ser mujer, es feminista, sino que de acuerdo a sus procesos y a sus vivencias personales. Ahora quiero hablar un poco de paridad, de igual a igual. Como hombre te pregunto, ¿qué pasa con la caballerosidad? ¿Desde qué momento pasa a ser, desde qué momento, cuál es la diferencia entre algo amoroso y algo que ya llega a ser patudo, básicamente? A ver, es que me nombraste varias cosas. La caballerosidad yo la veo, es una palabra que está más inclinada hacia lo masculino. Y yo creo que en realidad lo que hay que tratar es otra cosa, un tema de respeto. A mí no me parece que un hombre sea respetuoso conmigo solo porque yo soy mujer, sino que a mí me gustaría que un hombre sea respetuoso conmigo porque yo soy persona, igual que él. Ahí hay una diferencia con el tema de la caballerosidad. Y el tema de, como del coqueteo, que es lo que mencionaste después, como cuando comienza a ser algo que pasa los límites, yo creo que tiene que ver con la voluntad de la otra persona y con las intenciones de esta. Las mujeres siempre solemos, o no siempre, pero siempre suele haber como cierta claridad. No sé, si yo voy en la calle y un hombre me dice algo, creo personalmente que no tiene por qué hacerlo porque yo no lo conozco, porque no hay un nivel de confianza adecuado para que él me haga algún tipo de comentario. Eso tiene que ver con los límites de confianza también, con las relaciones que uno lleva con la otra persona. Pero, por ejemplo, dentro de una misma situación, tú vas a un banco, te topas con un hombre justo en la entrada y el hombre te deja pasar. Tampoco lo conoces, pero te deja pasar primero. ¿Cómo ves tú esa situación? Yo me cuestiono el por qué, que es lo que te decía en un principio. ¿Por qué él me dejó pasar? Ya, ese es el tema de Es que ese es el tema, porque el gesto es una demostración de una motivación. Yo dejo pasar de repente a todas las personas, como que no me fijo si son hombres o mujeres, y generalmente eso no se da, pues la dinámica es que siempre el hombre deja pasar a la mujer, y si va un hombre, quizás el hombre no lo va a dejar pasar. Ya, ahora quiero entrar en otro tema. Generalmente los derechos tienen una causa legítima, pero hay distintas formas de llevar a cabo esos derechos, esos reclamos. Y hay una forma bien particular, la cual ha hecho el movimiento feminista, que es, por ejemplo, cuando estuvieron en topless o cuando se bajaron los pantalones y hicieron sus necesidades básicas en frente de todos. ¿Cómo esto beneficia o finalmente no puede ser un contra dentro de la causa? ¿Crees que es un aporte? ¿Crees que es algo que lo hace un grupo? ¿Cómo ves tú esa situación? Bueno, tal como yo te comentaba adelante, el feminismo es una lucha súper personal. ¿Ya? Yo creo que por cada feminista hay una forma distinta de llevar el feminismo y cada forma distinta cumple un rol dentro del feminismo. Por ejemplo, yo estudio pedagogía, entonces mi feminismo es mucho más pedagógico, trato de enseñarle a las otras personas como lo que yo sé, cuestionar un poquito las cosas, pero esa es mi elección. Por ejemplo, yo conozco, no sé, una compañera que fue violada, por ejemplo. Obviamente ella va a tener una reacción distinta ante un hombre de la que puedo tener yo que vivió violencia en otras formas, ¿ya? Y asimismo, bueno, el tema de las intervenciones también se relaciona un poco con otra cosa, con un tema como de arte, de intervención, de performance, de por qué se hacen las cosas y cuál es el objetivo. El objetivo acá no es lograr que a la gente le agrade esto, el objetivo es que la gente se lo cuestione. Porque si las compañeras no hubiesen hecho este tipo de intervenciones, no hubiese salido en toda la prensa. Ese es el tema, el llamar la atención, el cuestionar. Y sí, de repente va a tener que hacerse sacrificios, hacer cosas que no son tan bonitas o adecuadas para lo que la sociedad nos pide a nosotras como mujeres, pero ese es un sacrificio que en realidad no es ni tan sacrificio, que todas estamos dispuestas a llevar y que yo encuentro súper legítimo. Mira, ahora yo te quiero invitar a ver un video para después poder conocer tu opinión sobre la declaración que se emite en este video. Definitivamente, el feminismo, casi en todas sus versiones, es una nueva forma de machismo, un machismo renovado, una manera en la que el hombre absorbe y anula a la mujer en lo que le es propio y diferenciador. ¿Qué opinión te merece esa declaración? Que no justifica, en primer lugar, por qué da ese tipo de declaraciones. Te explico un poco el contexto. Sí. Ella es una periodista que emite esa declaración dentro de una columna de opinión que hace el medio para el cual trabaja. Claro, ¿no? Sí, me imaginé que era un contexto así.
no estoy de acuerdo, creo que hay que leer un poquito también, porque si bien este movimiento es algo personal, que no necesariamente es académico, también si uno va a emitir opiniones tiene que estudiar y instruirse al respecto, y no estoy para nada de acuerdo. O sea, me parece que aún no entiendo bien por qué dijo eso, porque es una cuña bastante corta, entonces no sé cuál habrá sido su razonamiento para decir que el feminismo Mira, es igual al machismo. te comento un poco, yo no, por razones de fuerza mayor no puedo mostrar el video completo, Claro. pero el objetivo mediante el cual ella emite ese mensaje es porque, lo que ella señala, que en el afán de igualar al hombre, como el afán de alcanzar el rol del hombre, la mujer pierde su feminidad. ¿Se entiende? Ah, ya. Entonces Sí. por eso emite esa declaración. ¿Qué piensas tú de eso? Pucha, yo pienso que sigo no estando de acuerdo, por supuesto, con sus palabras. Creo que el feminismo lo que tiene es que quiere igualdad de oportunidades, pero esa igualdad de oportunidades está construida sobre la diferencia, porque sí somos seres distintos. Y eso siempre hay que tenerlo en cuenta, y eso es algo que propone el feminismo. El feminismo no considera que nosotras somos iguales al hombre. Y el tema es que si una mujer quiere ser femenina y, no sé, ponerse o ser estereotipadamente femenina y quiere, no sé, ponerse falda, flores y maquillarse, está bien. Si eso no está mal, eso no es la crítica. La crítica es porque si otra mujer quiere ponerse, no sé, pantalones, camisa y corbata, va a ser mal mirada, por ejemplo, así como hablando un poco de los estereotipos. Ese es el tema. ¿Por qué la feminidad está bien vista, pero la contrafeminidad no? Porque no tenemos oportunidad de ser como nosotras nos planteamos ser. Ese es el tema de la oportunidad. Yo respeto que una mujer pueda decidir una cosa, pero también estoy a favor de que otra pueda decidir otra. ¿Tú crees, es correcto decir que el machismo es contrario al feminismo, según tu punto de vista? Es que no, porque el machismo, si uno dice el machismo es contrario al feminismo, estaría diciendo que el feminismo lo que busca es la superioridad de la mujer, y eso no es así. Para allá mi siguiente pregunta, ¿qué opinas tú del embrismo? Bueno, claramente, por lo menos de lo que yo profeso y practico como feminismo, no estoy de acuerdo con el embrismo. Yo creo que somos personas que tenemos que tener distinción, pero en base a la igualdad de oportunidades. Y en realidad el embrismo me parece que no es algo que venga al caso. De hecho, no suele ocuparse como una forma de menospreciar un poco el movimiento feminista, de desviar un poco el foco, porque acá el foco es Pero ¿tú no crees es que el movimiento se patriarcado. desvía? Que el movimiento en sí, de repente, de su forma, de su manera de expresar las cosas, llega al punto de alcanzar el embrismo, ¿no? ¿Tú personalmente consideras que ocurre eso? No, no creo que sea así. Yo ya te expliqué antes, por lo que hablábamos de las intervenciones, cuáles son los objetivos de ella. Y creo que una vez me explicaron un muy buen ejemplo que tiene que ver con una balanza. Si uno tiene dos cosas en una balanza, por ejemplo 2 pesos, y están en desigualdad, cuando uno pone otro peso sobre la balanza para igualar, la balanza baja un poquito y después sube. Y eso justamente es a lo que apunta un feminismo un poco más radical, que es a lo que desde donde nacen este tipo de intervenciones y no desde el embrismo, ¿ya? Hay que quizás de repente, como parte del proceso, bajar un poco o irse un poco más al extremo para que nos cuestionemos las cosas, porque lamentablemente como sociedad no funcionamos de otra forma. Mira, ahora yo te quiero invitar a ver un video que se presta para el debate dentro de la pregunta que te quiero hacer, pero no te voy a adelantar nada, vamos a ver el siguiente video. Al macho femicida queremos ver arder. Mira, yo no justifico, y nadie justifica un asesinato, sea femicidio, homicidio, parricidio, nadie justifica una muerte. Pero dentro de ese mensaje hay una declaración explícita que se refiere a
es una declaración de carácter violento. Entonces mi pregunta es, ¿tú crees que la violencia hacia la mujer en este caso se corrige con violencia? Porque esa declaración dice, al macho femicida queremos ver arder, entonces están hablando explícitamente de quemar a una persona. Lo que pasa es que yo interpreto esa declaración de otra forma, más simbólica. ¿A qué se refiere al macho femicida queremos ver arder? A un tema de un símbolo, lo que es el macho femicida, no tú, no sé, no tú específicamente, Matías, queremos que ardas porque eres machista. No, tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con lo que es el macho. El macho como un prototipo, como un personaje, viéndolo dentro como de, no sé, dentro de una obra de teatro, por ejemplo. Es un símbolo. Lo que queremos ver arder es el patriarcado al final. ¿Ya? Y no es que yo vaya y mate a todo el mundo. De hecho, como te contaba, bueno, como les contaba antes, yo soy consejera universitaria, he recibido bastantes denuncias y es un tema súper complejo porque la violencia de repente es ejercida por personas que están muy cerca de nosotros, muy cerca, que incluso pueden ser amigos de nosotras. Y yo no quiero, por ejemplo, que mi amigo, que no sé, si un amigo hizo una cosa así, yo no lo quiero ver arder. Pero sí quiero que arda esa parte de él que lo llevó a cometer un acto de violencia machista. ¿Cachai? Tiene que ver con eso. Pero me voy netamente a la forma, a la declaración. Porque una declaración, por ejemplo, no sé si una niña, hablemos de una niña de 12 años, 10 años, no sé si esa niña va a tener el concepto que tú tienes sobre la declaración. Entonces, ¿tú crees que no consideras que hay que cambiar la forma de expresar eso porque la declaración en sí incita a la violencia? No, ¿Se entiende? o sea, yo te reitero una vez más. Lamentablemente, hemos hablado durante siglos de esto y ha sido de distintas maneras, de maneras suaves, de manera fuerte y lamentablemente de maneras suaves no se ha logrado nada, porque la gente no escucha, porque si no es violento, de la forma en la que sea, claramente, no somos escuchadas. No se provoca el cuestionamiento. Y sí, quizás es fuerte para una niña de 12 años. Sí, es verdad. Pero esa niña de 12 años vive otro tipo de violencia mucho más fuerte en el día a día. Y el enfocar el foco, el poner el foco sobre una declaración, ni siquiera una declaración, es una consigna en una marcha, me parece que es perder el foco. Porque el foco acá tiene que ser la violencia patriarcal, la violencia machista que todos los días vivimos. Yo todos los días vivo. Cuando venía para acá me gritaron cosas. Eso para mí es violento. Y eso es algo que es lo primero. Para que haya una respuesta tiene que haber una provocación inicial. Esta consigna es una respuesta. Pero, ¿por qué? ¿Por qué hay que estar diciendo estas cosas? A mí me encantaría no tener que andar diciendo estas cosas, no tener que andar en la calle o no tener que andar con este pañuelo. Me encantaría que esto no fuera así, pero que eso no fuera así porque las cosas ya estuvieran bien, pero lamentablemente no están bien. Ante el feminismo, que se ha hecho escuchar en el último tiempo, ha nacido un concepto como respuesta. Ha surgido un concepto como respuesta al feminismo. Quiero preguntarte tú, ¿qué piensas del término feminazi? Me parece que es fuera de lugar totalmente. Las feministas no hemos matado por miles a ninguna otra persona. Es un término que caricaturiza el movimiento. Como te dije recién, es un término que una vez más desvía el foco y que al final lo que hace es inventar un mito al respecto. O sea, que yo sepa, las feministas no hemos matado a todos los machitos que andan por la calle. Yo quería ahora preguntarte, porque muchas de las activistas de las activistas reconocidas, además son lesbianas. ¿Ya? ¿Ya? Quería preguntarte si hay una relación del movimiento con eso. ¿Es tan así o no es tan así, según tu punto de vista? La verdad no, pero hay otro tema que tiene que ver con la discriminación y con los factores que llevan a la discriminación. Tiene que ver un poco con la discriminación y los factores acumulativos de esta. Por ejemplo, dentro del feminismo ya como el factor principal de ser discriminada es ser mujer, ¿cierto? Imagínate ser mujer y además ser lesbiana.
otro factor más de discriminación. O ser mujer, ser lesbiana y además ser mapuche. Otro más factor de discriminación acá en Chile, y así te podría enumerar miles. Creo que esa es la única relación que podría haber en un movimiento que la verdad actualmente no es la mayoría de lesbianas y me parece igual un dato como súper irrelevante. No, sí, pero que por eso la idea es clarificar ciertos mitos y por eso te lo pero pregunto. por eso me parece como... No hay una en relación en el realidad fondo entre el feminismo y el... No. Ya, entiendo. Te quería preguntar, bueno, en tema ya de contingencia, ¿qué medidas tomarías tú para terminar con la desigualdad existente entre hombre y mujer en el campo laboral y en materia de las ISAPRES, por ejemplo? Hoy, ¿qué medidas? Pucha, tal como yo te comentaba delante, mi feminismo es bien pedagógico y siempre termino concluyendo como lo mismo, de que en realidad para mí la medida ante las cosas que tú me dijiste y cualquier otro tipo de discriminación es la educación, es un tema preventivo. Ahora, las ISAPRES responden a otro tema, que es un sistema capitalista que ve, o neoliberal, que ve en cualquier desigualdad una oportunidad de negocio. Y eso también es un tema que está muy presente dentro del feminismo, porque efectivamente dentro del neoliberalismo nosotras como mujeres tenemos un rol asignado y entonces también se relacionan bastante. De hecho, yéndome como un poco hacia otra parte, siempre existe como la pregunta de si el patriarcado nació junto con el capitalismo o el tema de la propiedad privada o si nació antes. Las medidas que yo tomaría son preventivas. Creo que las leyes de equidad y todo ese tema sirven muchísimo. Sin embargo, creo que también hay que complementar con algo que viene antes, con algo que educa a las personas para que esas personas no sigan repitiendo una y otra vez las desigualdades económicas, por ejemplo, en lo laboral. Me parece que también, por ejemplo, está el tema de un paréntesis el postnatal. Un paréntesis ahí. Tú hablas de educación. Tú eres pedagoga. Tú eres pedagoga en el fondo. Estoy en estás eso. preparándote para ser pedagoga. Claro. ¿Tú cómo educarías en ese sentido? Bueno, eso tiene que ver con un tema de perspectiva de género. Y de hecho también sale como el típico ejemplo de la bibliografía, de que los libros, no sean de puros hombres. Yo creo que eso es importante, pero o de que no sea, por ejemplo, está el gran ejemplo de Neruda, que tiene poesía muy machista, en la que se puede observar claramente historias o narraciones de violaciones, y sin embargo yo creo que eso no hay que dejar de leerlo, pero sí hay que leerlo de otra forma, haciendo notar este tipo de cosas y haciendo que los chiquillos, las chiquillas, los estudiantes se cuestionen qué dice ahí. Yo creo que ese es el tema de la perspectiva de género y el cuestionarse las cosas para que ellos mismos puedan hacer el proceso, porque si uno no hace los procesos y solamente se dedica a estudiarlos teóricamente, no los va a sentir cercanos y no va a poder hacerlo parte de sí mismo en cualquier cosa que haga después. Tú mencionaste algo, justo antes de que yo te interrumpiera, que tenía que ver con el tema del postnatal. Sí. Quiero saber qué piensas tú del postnatal parental, porque dentro de la lógica de la igualdad, ¿no deberían los papás también tener el mismo postnatal para poder formar parte del crecimiento de un hijo? Sí, mira, yo creo que sí, y de hecho me lo cuestionaba el otro día en un seminario que estábamos conversando. Yo creo que eso es importante, pero también tiene que ver justo con lo que yo te decía recién. Obviamente sería bueno que los papás tuvieran igualdad o un postnatal relativamente parejo con la mamá. Sin embargo, no sirve de nada si al final en la casa la mamá sigue siendo la que lleva todo, la mujer. Eso es un caso, o sea, es bien subjetivo en cierta forma, porque sí. O sea, pero los roles parentales están súper determinados. El papá es el que hace una cosa. Obviamente hay casos muy específicos distintos siempre en todas las premisas que uno hace, pero en general el hombre en su rol de padre sí tiene un rol distinto que el que tiene la mujer, bueno, biológicamente, pero además de lo biológico,
en las tareas que puede llegar a cumplir. No sé, desde el hecho tan pequeño como lo es cuando estáis durmiendo y los primeros meses de los bebés que se despiertan como 1000 veces en la noche, el que no se levante solo la mamá, porque eso pasa mucho, que se levanta solo la mamá, le da leche y al final la que duerme mal es ella, que además está físicamente muy agotada y él tiene una carga un poco menos fuerte que lo que tiene la mujer. Entonces, en ese caso, sí, yo creo que una ley, por ejemplo, podría ser efectiva. Sin embargo, creo que también hay un proceso social que se tiene que vivir y que se tiene que llevar adentro de la casa, no solo afuera. Quería preguntarte, ya dentro de otro tema, ¿qué piensas tú del lenguaje inclusivo, de palabras como todes, les, compañeres, amigues? ¿Qué opinión tienes tú como feminista del lenguaje inclusivo? Bueno, ahí tuve un proceso largo igual porque estudio pedagogía en castellano, entonces estudio un poquito lo que es el lenguaje y siempre me lo cuestioné, me produjo como cierto conflicto. Y un día un compañero me contó que él había trabajado en una fundación, estábamos discutiendo sobre lo mismo y yo le decía, pero es que hay formas genéricas de referirse a las personas sin tener que individualizar si son hombres o mujeres u otra cosa. Entonces él me decía, mira, yo una vez trabajé en una fundación donde habían personas que no se identificaban con el binarismo de género, hombre o mujer, y yo me tenía que referir a ellos con el todes, por ejemplo. ¿Ya? Y él me decía, y si yo no lo hacía, era una falta de respeto para mi interlocutor. O sea, imagínate, por ejemplo, ahora que estuviéramos nosotros conversando y yo no me sintiera hombre ni mujer, y tú me trataras como, no sé, como hombre. Es una falta de respeto para la persona que te está escuchando. Y bueno, yo entendí mucho eso, ahí ya me hizo como un clic y hasta hace poco en mi ejercicio de consejera también he tenido que ocuparlo porque sí me ha tocado conversar con estudiantes que están viviendo procesos en los que no se determinan como hombre ni como mujer y yo por respeto a ellos he tenido, a ellas en este caso, y de hecho me cuesta mucho aún, he tenido que referirme así. Yo creo que es un proceso social, que el lenguaje no es la RAE. La Real Academia Española lo que hace es reflejar los cambios que se van dando y si este cambio que en este momento se ve un poco forzado, porque sí, es verdad que se ve medio forzado, que se ve como falso, en algún momento quizás no lo va a hacer. Y quién sabe si en 20 años o en muchos años más, porque los procesos lingüísticos son muy largos, las personas ocupen estas palabras y no haya ningún problema. En Alemania creo, de hecho, se aprobó hace poco, así como a nivel de norma lingüística, se aprobó, de hecho, el uso de un neutral. Bueno, en el mismo sentido te quería preguntar algo muy puntual, muy casi hipotético, pero ¿qué ocurre en el caso de que, por ejemplo, ocurre este proceso, se llegue a incorporar de lleno dentro de la sociedad y llegue a ser una norma el lenguaje inclusivo? Cuando, por ejemplo, yo a mi hijo le tenga que decir hije en vez de hijo. Cuando mi hijo sí se siente hombre, por ejemplo, y me pregunte, papá, ¿por qué me dices así? Pero es que una cosa no quita la otra. ¿Ya? Las palabras neutrales no vienen a quitar o a eliminar toda posibilidad de binarismo. Es súper respetable. Pero así como es respetable el binarismo, también lo debe ser algo que no es binario. Yo te voy a seguir tratando a ti de él, Matías, ¿cachai? Pero imagínate si tu hijo no se sintiera hombre ni mujer. Podrías tener la oportunidad de referirte a él de una forma que a él o a ella le acomode. ¿Ya? Es un proceso largo. Pero insisto, una cosa no quita la otra, eso es súper importante. Acá el feminismo ni sus distintas aristas intentan como lograr supremacía por todo el resto de las cosas porque no es la idea. Ahora te quería preguntar, tú me imagino, ¿escuchas música? Sí. Esta es una pregunta totalmente, quizás te sorprenda, pero ¿tú escuchas reggaetón? No mucho. No, pero tienes amigas feministas que sí escuchan reggaetón.
Sí. ¿Cómo es para ellas, según tu punto de vista, por ejemplo, lo que se declara en el reggaetón, por ejemplo? En el caso, no voy a citar ninguna frase porque no corresponde, pero cuando un hombre o un cantante de reggaetón dice yo te voy a hacer esto, yo te voy a hacer esto otro, te voy a tratar de esta forma, te voy a tratar de esta otra forma, y finalmente el discurso feminista no va como un poco en contra del patriarcado en este caso, y finalmente las canciones de reggaetón emiten un mensaje patriarcal. Ya, mira, dos cosas. Primero, cuando una, como que a mí me ha pasado y lo hemos conversado harto con otras feministas, que cuando una como que se pone los lentes violetas, así con el feminismo, empieza a ver ese tipo de cosas en todo, no solo en el reggaetón o no solo en la música, así, en todo. Igual es agotador un poquito ese tema. Y en cuanto ya al tema más en profundidad, tal como te dije hace algunos minutos, el feminismo es un proceso súper personal. Esto es un movimiento social que uno ve en genérico, pero también es algo muy personal. Y muchas veces nos exige a las feministas ser así como las feministas perfectas, respondiendo una vez más a ciertos estereotipos y exigencias sociales. Pero no, pues, o sea, ser feminista acá no se trata de ser una mujer totalmente deconstruida, para nada. De hecho, yo creo que más tiene que ver con el tomar conciencia de lo que uno está escuchando en este caso, o de lo que uno está diciendo, de lo que uno está haciendo, porque yo creo que en este momento no hay ninguna feminista que diga así como, no, yo soy súper deconstruida y no escucho reggaetón y no sé, no digo garabatos machistas, porque hay muchos garabatos machistas. No se trata de eso, se trata de tomar conciencia, de saber que algo está mal y de si uno lo quiere o no para una misma. Es súper importante eso y de hecho como feministas también hacemos un poco el trabajo porque una se exige mucho, mucho. Y no solo en este tema que es algo como, no sé si menos relevante pero menos fuerte. Como, no sé, una mujer que se declara feminista y vive violencia en su relación, por ejemplo. A la gente podría decirle, pero oye, tú, ¿cómo siendo feminista no te diste cuenta que él te estaba, no sé, pegando y te estaba maltratando? ¿Cómo tú no te diste cuenta? Porque es todo tan profundo, el patriarcado es tan profundo, está metido tan hasta la médula de lo que somos como individuos y como sociedad, que a veces simplemente no nos damos cuenta o es fácil como meterse en esos círculos medio raros. Y lo mismo aplica con el reggaetón. Nadie es totalmente deconstruida. Yo creo que hay que también, además de hacer la deconstrucción personal, construir hacia adelante de otra forma. Y ojalá, y de hecho últimamente el reggaetón que sí he estado escuchando, te vas a reír, es reggaetón feminista. Ha salido mucho reggaetón feminista. Podría profundizar en que en realidad es una respuesta del mercado a las necesidades sociales. ¿Qué se dice? Pero... Paréntesis, yo no he escuchado reggaetón feminista. ¿Qué se dice en una canción de reggaetón feminista, por ejemplo? Discursos de empoderamiento de la mujer, de una mujer, sí es bien sexual, porque el reggaetón es muy sexual, lo que en realidad yo no creo que esté mal, como la sexualidad en sí, hay como un tabú con ese tema. Pero nada, en el sentido de que el reggaetón feminista es eso, como mujeres empoderadas, mujeres con que no tienen tabú con su sexualidad, ese tipo de dinámica. Mira, lamentablemente hemos llegado al fin del programa, pero antes de terminar quiero que tú, si des un mensaje o si tienes la intención de dar un mensaje con respecto al feminismo, lo que tú quieras decir, a esa cámara. Ya. Bueno, mi mensaje va en dos partes. A las feministas que nos unamos, que la sororidad es lo más importante, y al resto de la gente que pregunte, que se abra al cambio y que no esté siempre tan a la defensiva y viendo esto como algo malo. Cuestionarse los privilegios siempre es difícil, pero vivir todo en equidad va a ser realmente algo mucho mejor. Muchas gracias. Bueno, Cata, te agradecemos por haber venido al programa. Le agradecemos a usted también por la sintonía. Los invitamos a participar a través de las diferentes plataformas que han podido ver debajo en pantalla y que van a seguir apareciendo debajo en pantalla. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima edición de Comunes y Corrientes.
Chao, chao.